Y vamos ahora a nuestra obligación, digamos, que es el comentario sobre la semana o sobre la economía en general. Tal como vos decías en la introducción, en realidad estamos ya, digamos, entrando en los tramos de la contienda electoral. De hecho, este fin de semana ya tendremos los candidatos. Así es. eh, y, pero bueno, este es un tema que a mí me parece interesa mucho a los dirigentes, incluso a dirigentes no del ámbito de la política, sino en general a los dirigentes de la sociedad, pero todavía creo que el ciudadano común, la gente, como se suele decir, no aparece este como el tema de sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene muchos otros temas. Eh, digo, en los periodos de campaña, desde el punto de vista de la economía, en realidad ocurren, según cuál sea el sector al cual uno esté refiriéndose, situaciones diversas. Digamos, la oposición en general seguramente va a ser mucho más crítica en estos meses de la política económica. Es una necesidad, obviamente, que tiene que ver con el camino hacia las elecciones. Y si uno mira el oficialismo, bueno, el oficialismo tiene decisiones que están condicionadas por sus objetivos electorales. Hemos mencionado nosotros que el programa económico y las medidas que se van adoptando en realidad tienen mucho que ver con las elecciones y el gobierno va a intentar morigerar un poco la tasa de inflación, con lo cual no ha tenido mucho éxito, va a intentar que se recupere un poco más el nivel de actividad. Todo eso va a intentar para llegar mejor a las elecciones. Ahora, yo estoy convencido que el tema electoral no es la única cuestión relevante a la hora del voto. Y de acá en adelante vamos a ir viendo cómo evoluciona eso, pero tiene su influencia. Es decir, sin lugar a dudas, el juicio que tenga la sociedad sobre la gestión del presidente Fernández va a influir en la decisión del voto, más allá de que lo que se esté votando sean legisladores. Yo le voy a pedir a nuestro director, le voy a pedir a Francisco que coloque la primera placa para hablar un poquito de este tema que tiene que ver con la mirada que tiene la gente respecto de la gestión del gobierno nacional. Eso está en esta primera placa que voy a ver si la tenemos. Eh, bueno, eh, concretamente, había tomado una placa de un estudio muy reciente de julio que hizo el estudio de Córdoba, eh, que, que muestra cómo evolucionó la opinión sobre la gestión que tienen los ciudadanos. En Sí. esa placa, lo que se veía claramente era que si uno tomaba a partir de enero del año pasado, cuando se disparó el problema de la pandemia, la gestión era muy bien considerada Claro. por la mayoría de las personas, con niveles que estaban por encima del 60%. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y probablemente también como consecuencia del impacto que la cuarentena tiene sobre la actividad económica y la situación económica que se fue deteriorando, no nos olvidemos que durante el año pasado el Producto Interno Bruto de Argentina cayó prácticamente 10%. Y entonces cuando venimos al presente, en esa encuesta aparece que en realidad tiene una imagen negativa del 56%. Sí. Y esto quiere decir que, y por supuesto, la imagen positiva cayó de los valores superiores al 60 al orden del 40%. Eso claramente muestra que hay un juicio en general muy crítico de la gestión del gobierno. Y eso el gobierno seguramente lo debe estar leyendo porque es claro que tiene su influencia sobre lo que van a ser las elecciones. Así es. En otra placa que habíamos preparado, en realidad se mostraba, se le preguntaba si, la persona creía que Argentina estaba en el rumbo correcto o no. Bueno, ahí ha puesto, le agradezco a Francisco, ha puesto la placa esta que me refería yo,
como ves, en enero del año pasado, Claro. la línea azul que aprobaba la gestión, digamos, hasta diciembre, la línea azul superaba a la roja, es decir, los que aprobaban superaban a los que desaprobaban. Y a partir de allí se ha mantenido entonces en un nivel en que digamos, el nivel de aprobación ha disminuido significativamente, ¿no? Y el nivel de, por el contrario, quienes desaprueban la gestión ha crecido, ¿no? Yo creo que eso es consecuencia, pienso que debe haber influido el deterioro de la situación económica. Y en esta otra placa se le pregunta a partir de mayo del año pasado si creen que Argentina está en el rumbo correcto o no. Y bueno, ahí lo que nos muestra es claramente que el rumbo incorrecto ha ido creciendo y quienes creen que Argentina está en el rumbo correcto ha ido cayendo. En el mes de julio hay una ligera mejora en quienes creen que va en el rumbo correcto, pero de todos modos, digamos, la diferencia entre uno y otro, bueno, claramente es negativa, claro. Entonces, bueno, el gobierno va a intentar, decía yo, con las medidas de política económica, va a intentar resolver este problema, porque el gobierno está en una situación en la cual la economía tiene números que no son buenos. Fíjate allí, estos son los números que están en la página de INDEC, ¿no? En el portal de INDEC, cuando uno entra, lo primero que ve son estos números. Con una tasa de desempleo del 10,2%, que en el caso de Córdoba es más alta, sí. El último aumento de precios al consumidor fue 3,2%, y si uno mira cuánto fue en los últimos 12 meses, está en el 50%, y si uno se fija qué es lo que esperan aquellos que participan del relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina, la inflación esperada para los próximos 12 meses es 40%, está arriba del 40%. Bueno, y si miramos el de la economía real, tenemos que en mayo el índice de producción industrial desestacionalizado cayó 5% en relación al mes anterior. Y el otro estimador que está allí, que es el estimador mensual de la actividad económica, que es una proxy de lo que es la evolución del Producto Interno Bruto, y que esta semana vamos a conocer el dato correspondiente a mayo, pero en abril, si uno lo comparaba abril contra marzo desestacionalizado, había una caída del 1,2%. Entonces digo, esta combinación de inestabilidad muy fuerte de precios, de una economía real que el crecimiento, este rebote de la economía del cual hablamos muchas veces, puede llegar a parecer comprometido, porque hay algunos indicadores que dan la impresión de que se desaceleró un poco, al menos en mayo o en junio. Y si a eso le sumamos que algo que hemos hablado muchas veces, que es la pérdida de credibilidad en el gobierno, que hace que ningún agente económico tome decisiones considerando las proyecciones oficiales. Nadie hoy decide en una decisión económica pensando que la inflación este año va a ser el 29%, si ya llevamos el 25% hasta este mes. Nadie cree en realidad sobre eso porque hay una pérdida de credibilidad muy grande. Y además esa pérdida de credibilidad se refleja en ese termómetro tan sensible que es el tipo de cambio marginal. El dólar blue en 182 lo que muestra en realidad es que si hay alguien que está dispuesto a pagar 182 cuando el dólar oficial del Banco Nación es 101, pero no se consigue, quiere decir que hay una gran desconfianza. Y voy a volver a referirme a dos funcionarios. La semana pasada estuvo en una disertación de la Bolsa de Comercio de Córdoba el ministro Culfas. El ministro Culfas tuvo una mirada muy optimista. No está mal, el funcionario obviamente siempre va a tener ese tipo de consideraciones, pero por ejemplo afirmó que estábamos en una clara tendencia decreciente de la tasa de inflación. Y en realidad el número que él estaba viendo era que había pasado de 3,3 a 3,2. Es decir, no es tampoco una clara tendencia decreciente. Y el otro funcionario que se esmera en hacer declaraciones, pero claro, además tiene la dificultad, no sé cuál es su formación, pero que no es obviamente de economía, es el ministro Cafiero.
que insiste en que, bueno, no es, el dólar marginal es un mercado muy pequeño, en eso estamos de acuerdo, y que no tiene demasiada importancia, y que son movimientos de los especuladores. Bueno, lo que sucede es que el gobierno sabe, y Martín Guzmán seguramente lo sabe, es que sostener una brecha que hoy llegó, creo que al 90%, alienta efectos muy perniciosos para la economía. Por un lado, afecta a las expectativas inflacionarias, naturalmente. Por otro lado, comienza a generar la sensación de que en algún momento va a haber un ajuste cambiario. Y eso, además, empieza a crear seguramente algunos comportamientos en relación a exportaciones e importaciones complicados. Pero eso, digamos, toda esta situación está además potenciada por el tema electoral. Y entonces, si este programa económico hasta las elecciones, usando la expresión de Martín Guzmán, de tranquilizar la economía, esto que yo llamaba un programa lexotanil, si este programa arriba finalmente a las elecciones sin sobresaltos muy grandes, aunque yo he advertido, bueno, lo dijimos la semana pasada, que puede haber ruidos en el mercado cambiario. Pero digo, si finalmente llega, la pregunta es qué va a pasar después. Y allí brevemente te digo las dos cosas que yo creo que pueden ocurrir. Una es que efectivamente se trate de reajustar los precios que han sido quedados atrasados, el tipo de cambio, algún precio de tarifa, etcétera, etcétera, y entonces eso va a tener un impacto muy fuerte sobre el nivel inflacionario. O la otra opción es que el gobierno insiste en seguir con controles y con restricciones, y bueno, eso lo podrá seguir haciendo, no sabemos cuánto tiempo, lo que sí sabemos es cómo termina, y eso normalmente, Ricardo, termina mal. O sea que ya podemos ir viendo cuáles son los medicamentos que necesitamos, no solo para la pandemia, sino para el síndrome del día después, que va a ser un día seguramente complicado al margen del resultado de las elecciones. Claro, a ver, nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, una vacuna, un voto, un subsidio, un voto, que es lo que está buscando el gobierno. El problema que yo planteo es que directamente coincido con vos, es el día después. Porque ¿qué van a hacer con las tarifas? ¿Qué van a hacer con las paritarias? ¿Qué van a hacer? A ver, ¿hasta dónde puede estirar este gobierno? ¿Hasta dónde puede estirar este gobierno? Plantear exactamente la misma estrategia que terminó fracasando en un déjà vu del año 2015. Sí, lo que se supone que el gobierno debe haber aprendido y debería tratar de corregir antes que tengamos una situación económica muy crítica. Alfredito, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo grande, amigo.